Mi obra tiene que ver con el lugar donde nací, donde crecí y donde están la mayoría de mis recuerdos, que es la provincia de Misiones, que tiene un paisaje muy exuberante y es casi imposible trabajar sin el paisaje. Es una parte vital en mi inspiración. Yo, por más que voy al lugar, que viajo hacia los lugares, no tomo un registro real de lo que hay, sino que siempre vuelvo al recuerdo de haber estado ya en estos lugares o a otro tipo de recuerdos. Toda mi obra es una relectura de este paisaje, de una manera contemporánea. Yo vengo al paisaje, pero para hacer una reinterpretación o una inspiración del momento. Y es un dibujo muy espontáneo que hago con tintas, con témperas, con lápices, con fibras. Y pasa a ser un dibujo final cuando la trincheta pasa por arriba y realmente decide lo que queda y lo que no queda. Todo el ejercicio anterior pasó a ser un boceto. Y también dentro de este paisaje o dentro de este territorio yo tomo los habitantes que viven, como las chicharras o las mariposas o las libélulas, que son insectos que pasan por procesos de transformación muy importantes a lo largo de su vida. Y para mí ese proceso de transformación yo lo relaciono con la posibilidad que tenemos nosotros y el deseo de todo ser humano, que es de reinventarse, redefinirse. También dentro de estas posibilidades de cambio en la naturaleza hay otro tipo de transformación que son las mutaciones o hibridaciones. Y para mí esa obra es interesante porque a través de pedacitos de insectos o partes de insectos que encuentro, voy armando y reconstruyendo nuevos insectos inventados. Y estos insectos inventados nos ponen en reflexión justamente esta idea de que podemos transformarnos y podemos ser lo que queremos ser. Las mariposas en mi obra son muy importantes porque es casi un símbolo de la transformación. Yo siempre viajo al mariposario de Santa Ana y en este lugar encuentro inspiración, pero también encuentro este material que son las mariposas con el pigmento real de la naturaleza. Usé varias veces en mi obra el tema de la mariposa. Se encuentra en varios lugares y en diferentes conceptos. La usé como la idea de migraciones, como la posibilidad de tomar esa decisión y migrar con unas mariposas enormes, caladas en madera. Se encuentran actualmente en la calle Florida, donde también hacen un juego y un chiste hasta esta referencia del cambio, porque la palabra más escuchada desde que uno entra hasta que uno sale en Florida es cambio, cambio, pero lo pronuncian los vendedores de moneda extranjera. El resultado final solo conserva las relaciones de tamaño entre especies y la morfología exterior, pero la parte interna de las alas es parte de la imaginación. El arte a mí me lleva por caminos muy diferentes y muy interesantes de explorarse y conocerse a uno mismo. Yo recuerdo la primera vez que tuve contacto con el arte, por decir de alguna manera, que es cuando era niño, jugaba en los arroyos con el barro que encontraba en las márgenes. Y así nació una obra que para mí es muy importante, que habla de la arqueología de mis propios recuerdos, que es Barro Memorioso. En el interior yo pongo todos los recuerdos felices con los seres, entre mascotas y abuelos que ya no están más. Esos recuerdos se van cosiendo a través de mariposas, por eso son recuerdos felices. Estoy devastando los bordes para que dé la impresión de que realmente son ramas, y esas ramas
también da la impresión de que pasaran por arriba y por abajo. La creación es algo que es un desafío y es algo que desde niño vengo estableciendo esos desafíos de esa conexión entre lo que uno imagina y cuando uno lo imagina ya lo ve como realizado y después se transforma. Para mí tiene mucha relación con dos cosas fundamentales, que una es el hacer manual, esa cosa de la artesanía, del crear con la mano, tanto en el barro como en la madera o en el papel. Y por otro lado, un concepto de belleza que lo creo y lo considero que en toda mi obra está casi de una manera obsesiva. Tanto en la obra más fácil de ver, como son los cuadros o las esculturas, como en la parte de las instalaciones, y abordando temas desde la naturaleza o a temas un poco más difíciles como son los de las vanitas o de hablar de la fugacidad de la vida en el caso de las instalaciones. Siempre en todo rige esa cuestión de la belleza y de la armonía.